Dicen que un padre daría la vida por su hija. Pero ¿qué pasa cuando es él quien la lleva al borde del abismo? Esta no es una historia cualquiera. Es una historia que te va a romper el alma y reconstruir la fe, porque justo cuando todo parecía perdido, un caballo blanco apareció. Y lo que hizo ese animal no lo haría ni el humano más poderoso. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué a veces los verdaderos milagros no llegan con alas, sino con crines. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde cálida en San Mateo de la Cumbre, ese tipo de tarde que parece arrullar el alma con el vaivén lento del viento entre los árboles. El sol bajaba despacio, pintando de dorado las piedras rojizas del desfiladero conocido por los locales como la Quebrada del Silencio. A lo lejos se escuchaban algunos grillos comenzando su canción, mientras el cielo se teñía con pinceladas suaves de naranja y violeta. Sobre el borde del acantilado, una silla de ruedas avanzaba lentamente, empujada por un hombre impecablemente vestido. Traje gris a la medida, camisa blanca sin una arruga y un reloj carísimo que brillaba en su muñeca como si fuera más importante que su alma. Su nombre, Esteban del Valle, 45 años, piel clara, estatura alta, hombros rígidos como el metal. Sus ojos verde grisáceo no miraban a su hija, miraban al vacío. Sentada en la silla, comiéndose las uñas por los nervios, iba Emilia del Valle, su hija de 9 años. Tenía el cabello castaño ondulado que le caía por los hombros como una pequeña cascada, los ojos grandes color miel, y un vestidito rosa con flores blancas que parecía muy feliz para el lugar donde estaban. Sus piernitas delgadas colgaban sin fuerza. Desde los 3 años no podía caminar. «Papá, ¿por qué vinimos tan lejos?», preguntó ella, con esa vocecita suave que siempre tenía miedo de molestar. Esteban no respondió. Solo empujó un poco más la silla hasta acercarse peligrosamente al borde. El viento sopló fuerte, levantando un poco el dobladillo del vestido de Emilia y moviendo el cabello perfectamente peinado de Esteban. El silencio pesaba más que las piedras del lugar. No había nadie, ni un pájaro, ni un coche, nada. Solo ellos y el eco de una decisión que se estaba cocinando en su interior desde hacía años. «Papá, ¿estás bien?», volvió a preguntar Emilia, notando cómo su padre apretaba el manillar con los nudillos blancos. Esteban respiró hondo, 1, 2, 3 veces, como si se preparara para una junta importante. Pero esto no era una junta. Esto era su alma parada frente a un abismo. Bajó la mirada hacia el precipicio. Luego miró a Emilia, y sus ojos, por un instante, mostraron algo más que frialdad. Mostraron miedo. «Lo siento, hija», murmuró casi sin voz. Emilia frunció el ceño. No entendía. ¿Por qué su papá decía «lo siento»? ¿Por qué ese lugar tan alto? ¿Por qué su cara se veía tan rota? Esteban levantó las manos del manillar, pero una ráfaga de viento lo interrumpió. En ese instante, un sonido rasgó el aire. No fue humano, no fue natural. Fue un relincho, largo, profundo, casi sagrado. Ambos voltearon. En la colina más alta, donde el sol parecía coronar al cielo, apareció un caballo blanco, majestuoso, fuerte, con el pecho amplio, la melena agitada por el viento y unos ojos que no parecían de este mundo. Miraba directo a Esteban, no a la niña, a él, como si lo estuviera retando. Esteban retrocedió un paso. Emilia soltó un suspiro. En ese momento, todo cambió, y aunque nadie lo sabía todavía, algo divino acababa de entrar en escena. El cielo ya estaba pintado de tonos más oscuros cuando Esteban del Valle volvió a entrar en su mansión silenciosa. La misma donde cada cuadro colgado parecía valer más que una vida, pero donde ninguna risa llenaba los pasillos. La Hacienda del Valle, una propiedad enorme a las afueras de San Mateo de la Cumbre, con paredes de piedra, techos altos de madera y ventanales tan grandes que dejaban pasar el frío,
pero no el calor humano. Esteban caminó por el corredor de mármol con pasos firmes, como si no hubiera pasado nada allá en el acantilado. Pero por dentro, algo le rugía. Se quitó el saco, lo dejó caer sobre un sillón sin mirar y se sirvió un trago de whisky como lo hacía cada noche. El hielo chocó contra el vidrio y el sonido llenó el salón, reemplazando el relincho que aún no lograba sacarse de la cabeza. «¿Desea que prepare la cena, señor?», preguntó Clemente desde la entrada con su voz grave y serena. Tenía el rostro surcado por arrugas, el cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás y una mirada que todo lo observaba sin necesidad de palabras. Esteban lo miró apenas, dio un sorbo, no respondió. «¿Y la niña?», insistió el mayordomo con un leve temblor en la voz, como si temiera lo que ya sospechaba. «Está con alguien», dijo Esteban, dejando el vaso a medias sobre la mesa. Luego subió las escaleras sin mirar atrás. Clemente se quedó quieto, con el ceño fruncido y la espalda tensa. Algo estaba mal. Lo sabía desde hacía semanas, desde que vio a Esteban contemplando por horas el desfiladero desde su estudio, desde que notó que los ojos de Emilia se apagaban poquito a poco, como una vela olvidada en un rincón. Subió en silencio hasta el cuarto de la niña. Al abrir la puerta, el corazón se le hundió, vacío, la camita tendida, los peluches en su sitio. Ninguna cobija arrugada, ningún cuaderno abierto. Emilia no estaba. Días atrás, Clemente había sido testigo de una conversación que todavía lo atormentaba. Fue en la biblioteca, donde Esteban hablaba por teléfono con alguien de voz lejana. Esteban creía que nadie escuchaba. «No puedo más», decía él. «Su enfermedad me recuerda a Lucía, me está consumiendo. No puedo vivir con esto colgado en el alma cada día». Lucía, su esposa, la mujer que había muerto dando a luz a Emilia. Desde entonces, el amor se había muerto también. Esteban no la había tocado, no la había abrazado, ni siquiera la miraba. Cada vez que veía sus piernas inmóviles, parecía mirar una herida abierta que nunca cicatrizó. En una escena distinta, años atrás, cuando Emilia tenía solo 5, había pedido algo para su cumpleaños. «Papá, ¿me regalas un caballo blanco? Como los de los cuentos. Quiero volar con él». Esteban no contestó. Siguió firmando papeles. Pero Clemente escuchó, y al día siguiente le regaló un caballito de peluche, blanco, con la crin dorada y los ojos azules pintados. Emilia lo llamó Solito, y desde entonces dormía abrazada a él todas las noches. Esa misma figura estaba ahora sobre su almohada, sola, inmóvil, abandonada. En la cocina, Clemente apretó los dientes. Había servido en esa casa por más de 30 años. Había visto nacer a Esteban. Había sostenido a Lucía en sus brazos cuando se desmayó al saber que tendría una hija. Había bañado a Emilia cuando era bebé. Y ahora sentía que una tragedia se estaba cocinando, y él no pensaba quedarse callado. Abrió el portón trasero y salió con pasos decididos rumbo a Opueblo. Si nadie más iba a buscar a esa niña, él sí lo haría, aunque fuera lo último que hiciera, porque a veces el verdadero amor no nace de la sangre, nace del alma. Era ya de noche en la quebrada del silencio. Las sombras habían tragado el color del cielo, y solo la luz pálida de la luna iluminaba el contorno recortado del acantilado. El viento había cambiado. Ahora soplaba más frío, como si el alma del lugar adivinara lo que estaba a punto de pasar. Esteban del Valle, de pie tras la silla de ruedas, miraba fijamente el abismo. No movía ni un músculo. Parecía una estatua de mármol, una estatua quebrada por dentro. Emilia, con los ojos muy abiertos, sentía que algo no estaba bien. Su corazón latía con fuerza, sus manitas temblaban sobre su regazo. «Papá, ¿por qué no vamos a casa?», susurró, apenas audaz, como si tuviera miedo de despertar algo dormido dentro de él. Esteban bajó la mirada. No dijo nada. Se agachó lentamente frente a ella y por un instante sus rostros quedaron frente a frente. Emilia lo miró con inocencia. Él, en cambio,
Tenía los ojos vidriosos, no de ternura, sino de tormenta. «¿No entiendes ahora, hija?», murmuró, «pero algún día vas a entender. La vida no siempre nos da opciones». Emilia frunció el ceño. Su respiración se volvió cortita, y entonces, sin previo aviso, Esteban aferró con fuerza os brazos da cadeira. Seus dedos cravaram no metal. Comenzó a empurrarla. «¡Papá! ¡No!», gritó ella soltando un chillido desesperado. A poucos metros do abismo, o som das rodinhas sobre a terra seca soava como facadas. Esteban tremia, sua mandíbula travada, seus olhos vermelhos. O mundo inteiro pareceu parar de respirar, até que relincho, fuerte, vivo, como una llamada del cielo, como un trueno que no venía de la tormenta, sino de lo alto de la colina. Esteban se detuvo en seco. Los árboles se movieron, las piedras retumbaron. Y entonces, sobre el lomo de la colina bañada por la luna, apareció de nuevo el caballo blanco. Más grande, más brillante, más majestuoso que nunca. Tenía el pelaje limpio como la nieve, pero los ojos estaban llenos de fuego. No era un animal cualquiera. Había algo en su mirada que hablaba, que gritaba sin palabras, que decía «¡Alto!» con la fuerza de 1000 lenguas invisibles. Esteban dio un paso atrás. Sus manos se soltaron de los manillares. La silla se quedó quieta. Emilia lloraba en silencio, pero algo en su carita mostraba esperanza. El caballo descendió despacio, sin miedo. Cada pisada era firme. Su crin volaba con el viento como un estandarte celestial. Cuando estuvo frente a ellos, el caballo se colocó entre padre e hija. Sus ojos miraban a Esteban como si lo conociera, como si hubiera estado ahí toda la vida. Y entonces relinchó una vez más, con fuerza, con autoridad. Esteban dio varios pasos atrás, como si algo invisible lo empujara. Cayó de rodillas, puso las manos sobre el rostro y por primera vez en años lloró. Lloró como un niño perdido, como un hombre que se quebró frente a su pecado, como alguien que entendió, aunque tarde, lo que estaba a punto de hacer. Emilia alargó la mano. El caballo giró la cabeza y con una dulzura infinita acercó su hocico a su palma temblorosa. Sus ojos, los de ambos, se cerraron por un segundo y en ese segundo el milagro comenzó. Porque hay momentos en la vida que no se explican, se sienten. Y en esa noche, a la orilla del abismo, un animal hizo lo que ningún humano pudo hacer: detener la oscuridad con el poder del amor. La tierra aún vibraba con el eco del relincho cuando el caballo dio un paso al frente. Su silueta era imponente bajo la luz de la luna. Cada músculo de su cuerpo brillaba con una tensión serena, como si supiera exactamente el propósito de estar ahí. No era un simple animal, parecía un ángel con crin. Esteban seguía de rodillas, respirando entrecortado, con las manos temblorosas cubriéndose la cara. Su traje gris, antes perfecto, ahora estaba arrugado y manchado de tierra. No podía levantar la vista. Algo dentro de él se había roto, no por miedo al caballo, sino por lo que acababa de intentar hacer con sus propias manos. Emilia, en cambio, no podía dejar de mirar al animal. Sus ojos de miel estaban abiertos de par en par, con lágrimas aún marcando sus mejillas, pero sin rastro de miedo. El caballo se acercó a ella con pasos suaves, medidos, como si no quisiera asustarla. Su aliento cálido le rozó el rostro y ella soltó un suspiro como si su alma hubiera vuelto a entrar en su cuerpecito. «Tú eres real», susurró la niña, apenas audible, con la voz hecha pedacitos de ternura. El caballo bajó la cabeza y la tocó con el hocico, justo en la frente. Fue un gesto breve, pero poderoso, como una caricia enviada por el cielo. Emilia cerró los ojos. Un suspiro profundo salió de su pecho. Por primera vez en años no sentía frío. El viento se calmó. La noche se hizo más clara. Las estrellas parecían acercarse al planeta como si también quisieran mirar. Esteban levantó la cabeza con el rostro empapado en llanto. Sus ojos se encontraron con los del caballo.
Fue un instante eterno. Había algo en esa mirada que no lo juzgaba, pero tampoco lo perdonaba. Le decía, ¿hasta dónde llegaste? Y él no pudo sostenerle la mirada. La bajó, con vergüenza, con dolor. El caballo volvió su atención a Emilia, dio una vuelta a su alrededor, como formando un escudo vivo entre ella y el mundo. Luego, como si entendiera que ella no podía caminar, se colocó muy junto a la silla de ruedas, tan cerca que su cuerpo tocaba la rueda izquierda. Entonces ocurrió algo inesperado. Emilia alzó ambos brazos lentamente, con esfuerzo, como si la emoción le diera fuerza. Apoyó sus manitas en el cuello del caballo, y él bajó el lomo, como invitándola a subir. «No puedo, mis piernas no», murmuró Emilia con voz entrecortada. Pero el caballo no se movió, siguió firme, esperando. Esteban miró la escena, mudo, como si fuera testigo de algo sagrado. No sabía si acercarse o huir, si pedir perdón o quedarse callado. Tenía el alma estrujada. El caballo, como si lo sintiera, giró de nuevo su cabeza y lo miró una vez más. Esta vez, su mirada no fue de juicio, fue de advertencia. Entonces, Esteban entendió. Ya no era el protagonista. Ese momento le pertenecía a Emilia y a aquel ser blanco que Dios había enviado. Y en esa noche silenciosa, sobre la tierra que estuvo a punto de ser testigo de una tragedia, el guardián blanco selló su promesa. Mientras él estuviera ahí, nadie más tocaría a esa niña. El sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un azul pálido que apenas rompía la oscuridad de la madrugada. La quebrada del silencio, ahora mojada por el rocío, parecía otro lugar, más sereno, más vivo, como si respirara. El caballo blanco seguía ahí, inmóvil, junto a Emilia, velándola como si fuera su cría. Ella dormía profundamente, envuelta en una manta que alguien, no se sabe cómo, había puesto sobre sus piernas. Su rostro, antes tenso, ahora mostraba una calma casi celestial. A su lado, esperanza. Sí, ese sería el nombre que muchos darían después al animal. Seguía alerta, con las orejas erguidas y los ojos clavados en la figura que, desde la distancia, se atrevía a regresar. Esteban del Valle había vuelto. Venía caminando como quien regresa de una guerra. El saco en la mano, la corbata floja, la mirada caída, sus zapatos sucios de tierra, su cara pálida. Los pasos le pesaban como si cada uno fuera una confesión. Se detuvo a unos metros. El caballo bufó fuerte, clavando una mirada intensa que decía sin palabras, «Ni un paso más». Esteban levantó las manos en señal de paz. No dijo nada al principio, solo observó a su hija, pequeña, frágil, dormida bajo el ala de aquel ser que no conocía, pero que la protegía mejor que él jamás había hecho. No sabía, empezó a decir con voz rasposa, no sabía cuánto daño había hecho. El caballo relinchó, fuerte, como si no aceptara excusas. Esteban tragó saliva, dio un paso adelante, el caballo se tensó. Emilia abrió lentamente los ojos, confundida por los sonidos. Cuando vio a su padre, sus pupilas se encogieron. No gritó, no lloró, solo bajó la mirada. «Emilia», dijo él, intentando acercarse un poco más. El caballo se interpuso, una vez más firme que nunca. Esteban se detuvo, respiró hondo. «Está bien, no me odien, lo merezco», murmuró, bajando la cabeza. En ese momento pasó algo inesperado. Emilia levantó la mirada. Ya no había miedo en sus ojos. Había tristeza, pero también algo más profundo, compasión. «¿Por qué volviste?», preguntó con la voz baja, pero firme. Esteban levantó la cabeza, sorprendido. No sabía qué responder. Tragó saliva. Cerró los ojos. «Porque no puedo vivir con lo que estuve a punto de hacer», confesó. «Porque cuando vi a ese caballo, supe que Dios todavía me estaba hablando, aunque yo no lo merezca». Un silencio largo se tendió entre los tres. Solo se oía el viento jugando con las hojas secas. «Papá, yo soñaba con un caballo blanco desde que era chiquita. Siempre le pedí a Dios uno, para que me llevara a lugares donde pudiera correr». Ella sonrió apenas.
Pensé que no me escuchaba. Esteban cerró los ojos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla. Tal vez él no se había ido. Solo estaba esperando que tú también escucharas. El caballo dio un paso atrás, suficiente para permitir que Esteban se acercara, pero sin dejar de mirar. Esteban se arrodilló junto a su hija. No tocó su mano, no la forzó, solo la miró con el corazón desnudo. No voy a pedirte perdón ahora, no lo merezco, pero voy a demostrarte que puedo cambiar. No por mí, por ti. Emilia lo miró en silencio. No respondió, solo extendió el brazo lentamente y apoyó su pequeña mano sobre la del caballo, como diciendo, él me salvó, pero ahora te toca a ti hacer lo correcto. Y Esteban, por primera vez en toda su vida, entendió el valor de escuchar con el alma. El cielo ya estaba completamente azul cuando los primeros rayos de sol comenzaron a acariciar la tierra. La bruma de la madrugada se disipaba lentamente, dejando al descubierto cada rincón de la quebrada del silencio, que ahora parecía más viva que nunca. Y en medio de ese paisaje tranquilo, Emilia seguía allí, sentada en su silla, con el caballo blanco a su lado, como si fuera parte de su propio cuerpo. No había palabras, no hacían falta. Esperanza, como Emilia ya lo llamaba en sus pensamientos, era mucho más que un animal. Era calor, era compañía. Era alguien que no necesitaba entender las cosas para saber que ella necesitaba amor. La niña estiró la mano con cuidado y acarició la crin del caballo. Era suave, más suave que cualquier manta que hubiera tenido. Cerró los ojos un segundo y sonrió. De esas sonrisas pequeñas, de las que no hacen ruido, pero lo dicen todo. ¿Sabes? A veces sueño que camino, le susurró al caballo, como si le hablara a un viejo amigo. Y en esos sueños, tú siempre estás esperándome al final del camino. El caballo giró la cabeza lentamente y la miró. Sus ojos profundos, oscuros y húmedos la hicieron sentir que alguien la escuchaba de verdad por primera vez, como si cada palabra suya valiera más que el oro que decoraba la mansión de su padre. El viento movía las hojas suavemente y las aves empezaban a cantar en la distancia. Emilia respiró profundo. Por primera vez no sentía dolor en el pecho, solo una calma tan grande que daba ganas de quedarse ahí para siempre. Entonces pasó algo que nadie había planeado. Esperanza se arrodilló. Sí, el caballo bajó las patas delanteras y se inclinó con una delicadeza impresionante, pegando su cuerpo al suelo, justo al lado de la silla de ruedas. Emilia lo miró, sin entender del todo, pero algo dentro de ella se encendió, una intuición pura. ¿Quieres que suba contigo? El caballo no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. La niña se acomodó como pudo, con sus bracitos delgados apoyándose en la montura improvisada que su cuerpo ofrecía. No era fácil, pesaba, dudaba, pero Esperanza no se movió ni un centímetro. Esperó con la paciencia de quien sabe que está haciendo historia. Con esfuerzo y usando las fuerzas que solo un corazón esperanzado puede dar, Emilia se aferró a su lomo, se abrazó fuerte, cerró los ojos, y entonces él se levantó, con ella encima. Estaba montada por primera vez, no en un juego, no en un sueño, en la vida real, y aunque sus piernas no se movieran, su alma estaba galopando. «¡Estoy arriba!», gritó, entre lágrimas y risas, mirando al cielo. El caballo relinchó con fuerza, como celebrando, como anunciándole al mundo entero que esa niña que no podía caminar acababa de volar. Pasaron horas ahí, Emilia hablándole de todo lo que había guardado en el pecho, de su mamá, de los cumpleaños sola, de los juguetes que no jugó, de los abrazos que no recibió. Y el caballo solo escuchaba, sin apurarse, sin juzgar. Cuando el sol estuvo alto y la barriga comenzó a sonar, Esperanza caminó despacio con ella sobre el lomo, sin rumbo, sin mapa, pero con un propósito: seguir adelante, porque en ese instante Emilia no era una niña en silla de ruedas,
era una jinete, y él su milagro con crin. La noticia corrió como fuego en pasto seco. A eso de las 8 de la mañana, doña Remedios, la panadera del pueblo, vio desde lejos una silueta blanca moviéndose en la entrada de la quebrada. Pensó que eran visiones de vieja, pero no. Se frotó los ojos y salió descalza a la calle, todavía con la masa pegada en las manos. ¡Es la niña! ¡Es la niña del valle!, gritó, con la voz temblando de emoción y susto. En cuestión de minutos, media San Mateo de la Cumbre estaba en camino. Hombres, mujeres, niños, hasta don Bartolo en su burro. Nadie quería perderse lo que parecía una aparición divina. Algunos llevaban agua, otros cobijas, y uno que otro cargaba una cruz de madera, como si presintiera un milagro. Cuando llegaron al borde de la quebrada del silencio, se encontraron con una escena que nadie habría creído sin verla con sus propios ojos. Emilia estaba sobre el lomo del caballo blanco. Iba sujeta a su cuello, tranquila, con el cabello desordenado por el viento y los ojos brillantes como nunca. Sonreía, pero no una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa de esas que curan. El caballo avanzaba despacio, sin apuro, con paso firme, como si guiara una procesión sagrada. Al verlo de cerca, todos callaron. Algunos se persignaron, otros se agacharon. Doña Remedios, con lágrimas corriéndole por la cara, se llevó las manos al pecho. «Ese caballo no es de este mundo», susurró. «Es un enviado», agregó don Lázaro, el herrero, «un enviado de Dios». Detrás de la multitud llegó Clemente. El viejo mayordomo venía corriendo, sin aliento, con los zapatos llenos de barro y el corazón a punto de salírsele del pecho. Cuando vio a Emilia, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Mi niña», murmuró, llevándose una mano a la boca. «Gracias, señor, gracias». El caballo se detuvo justo frente a él. Emilia lo miró y con voz suave le dijo: «Clemente, él me cuidó toda la noche». El anciano asintió, arrodillándose sin dudar. «Y tú, niña, tú eres más fuerte de lo que todos pensábamos». Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Nadie entendía cómo una niña que no podía ni mover las piernas había logrado montar sola a un caballo y pasar la noche en un lugar tan peligroso. Pero algo dentro de cada uno les decía que eso no importaba. Lo que importaba era que algo sagrado había pasado. Una señora del pueblo se acercó con una manta y la colocó sobre los hombros de Emilia. Un niño pequeño le ofreció una flor silvestre, otro su trompo de madera, y así, uno a uno, los habitantes de San Mateo comenzaron a acercarse, como si estuvieran en presencia de una reina o de una santa. El caballo no se movió, se dejó rodear. Su mirada seguía tranquila, paciente, como si supiera que había cumplido su parte. Emilia lo acarició con ternura. «Se llama esperanza», dijo en voz alta, «porque eso es lo que él me devolvió». Y en ese instante, sin que nadie lo notara, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. No era domingo, no era una misa, pero ese día San Mateo de la Cumbre despertó con fe, con una certeza que no se puede explicar de que los milagros aún caminan entre nosotros. El sol ya estaba en lo alto cuando Esteban del Valle llegó al pueblo. Iba caminando solo, con el rostro desencajado, como si cada paso que daba le pesara más que el anterior. Llevaba el saco arrugado sobre el hombro, la camisa abierta en el cuello y la mirada vacía. Esa mirada de alguien que vio su reflejo en el abismo y no le gustó lo que vio. Apenas pisó la plaza de San Mateo de la Cumbre, la gente comenzó a murmurar. Las miradas se clavaban en él como cuchillos afilados. No hubo aplausos, no hubo insultos, solo un silencio denso, cargado de preguntas que nadie quería hacer en voz alta. Esteban siguió avanzando hasta el centro, donde Emilia estaba sentada en una silla cubierta por una manta tejida y rodeada de personas que la cuidaban como a un tesoro. El caballo blanco estaba detrás de ella como un guardián, con la cabeza en alto, observando todo. Cuando Emilia vio a su padre,
Bajó la mirada. Clemente, que se encontraba de pie junto a ella, dio un paso al frente. Su voz, aunque firme, estaba cargada de dolor. «Señor Esteban, el pueblo ya sabe lo que usted intentó hacer». Un murmullo recorrió la plaza como un viento gélido. Intentó hablar Esteban, pero su garganta se cerró. No hay excusas. Nadie respondió. Solo lo observaban, esperaban. Durante años creí que el dolor me daba derecho a endurecerme, que la muerte de Lucía justificaba mi vacío. Pero no era dolor, era egoísmo. Su voz se quebró. Lo que hice, o lo que estuve a punto de hacer, no tiene perdón. El alcalde, un hombre robusto de bigote canoso y sombrero de palma, cruzó los brazos. «Esteban del Valle, tú tienes todo el dinero del mundo, pero lo que hiciste, o incluso lo que pensaste hacer, no se arregla con billetes». «Lo sé», respondió él con la cabeza agachada. «No vine a limpiar mi nombre, vine a limpiar mi conciencia». Un niño del pueblo se acercó a Clemente y le susurró algo al oído. El viejo asintió con tristeza. «Emilia no quiere hablar contigo por ahora, no porque te odie, sino porque aún está sanando». Esteban tragó saliva. Su cuerpo parecía a punto de derrumbarse. Se arrodilló ahí, frente a todos, no por vergüenza, no por teatro, sino porque ya no podía con el peso que cargaba. Fue entonces cuando Clemente se le acercó y con una mezcla de ternura y firmeza le dijo algo que Esteban jamás olvidaría. «Un hombre con poder no vale más que un caballo con corazón». La plaza entera quedó en silencio. El caballo blanco, como si entendiera el momento, relinchó con suavidad. Emilia, desde su silla, lo miró y por primera vez en todo ese día sonrió. No para su padre, no para el pueblo, sonrió para Esperanza, porque en ese juicio el verdadero veredicto ya había sido dictado. Y no vino de un juez ni de un alcalde, vino del corazón de una niña y del silencio sabio de un caballo que había visto más amor que muchos hombres en toda su vida. Habían pasado apenas 3 días desde el juicio silencioso en la plaza, pero algo había cambiado profundamente en San Mateo de la Cumbre. El aire se sentía más ligero, las miradas menos duras y el corazón de Esteban del Valle más humano. Ya no caminaba con el pecho inflado ni con el ceño fruncido como antes. Caminaba despacio, con la cabeza baja y las manos vacías, pero con una decisión firme en el alma. Aquel hombre de traje gris había desaparecido. Ahora vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa de lino y botas de tierra. No por disfraz, no para agradar, sino porque, por primera vez en su vida, quería merecer estar de pie en su propio pueblo. El terreno baldío detrás de la iglesia, ese que por años había estado olvidado y lleno de maleza, se había convertido en su refugio, literalmente. Cada mañana, desde que salía el sol, Esteban lo limpiaba con sus propias manos. Quitaba piedras, cortaba ramas, nivelaba la tierra. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie se lo pidió, pero él sabía por qué lo hacía. Una tarde, mientras clavaba estacas de madera, Clemente se le acercó con 2 termos y le extendió uno. «Está sudando más que cuando firmaba contratos», bromeó con una media sonrisa. Esteban soltó una risa cansada, pero sincera. Se limpió el sudor de la frente. «Nunca firmar papeles me hizo sentir tan útil como esto». «¿Y qué será este lugar?», preguntó Clemente mirando el terreno. «Un refugio. Para niños como Emilia». Su voz se quebró un poco. «Y para caballos como Esperanza». Clemente lo observó en silencio. Luego asintió con respeto. «Eso, señor del Valle, eso sí es riqueza». Días después, el pueblo entero fue testigo de un acto que nadie esperaba. Esteban vendió parte de sus tierras privadas, las mismas donde estaba su mansión, y donó el dinero para construir el refugio. Lo llamó el Hogar de Esperanza, un espacio abierto, rodeado de árboles, con rampas de acceso, un establo amplio y una zona especial para terapias con animales. Emilia fue la primera en entrar.
La llevaron en su silla, pero cuando vio aquel campo abierto, el establo pintado de blanco y las huellas de esperanza marcadas en la tierra, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esteban la esperó junto al portón de madera. «No vine a pedirte perdón, hija». Su voz era suave, como la de un niño que apenas aprende a hablar. «Vine a darte lo que debí darte desde que naciste: libertad». Emilia no respondió de inmediato. Solo miró el lugar, luego a él, luego al caballo, que trotaba libre por el campo, como si también entendiera que estaba en casa. «¿Puedo venir cuando yo quiera?», preguntó ella, con esa voz que mezclaba inocencia con fuerza. «Este lugar es tuyo», respondió Esteban. «Siempre lo fue, solo que yo tardé demasiado en darme cuenta». Entonces Emilia bajó la mirada, pensativa, y con un gesto pequeño, casi imperceptible, alargó su brazo y tomó la mano de su padre. No dijo: «Te perdono». No hacía falta, porque hay gestos que hablan más que cualquier palabra. Y hay redenciones que no se conquistan de rodillas, sino con actos de amor verdaderos. Era una mañana templada en San Mateo de la Cumbre. El cielo estaba despejado y el aire olía a pan recién horneado y pasto mojado. En el hogar de Esperanza, los primeros rayos del sol pintaban de dorado cada rincón del refugio, mientras los niños llegaban poco a poco, algunos empujados en sillas de ruedas, otros caminando con dificultad, pero todos con una sonrisa de oreja a oreja. Las risas llenaban el ambiente como si fueran música. Los caballos, todos rescatados, trotaban tranquilos dentro del corral. Pero uno destacaba entre todos: Esperanza, el caballo blanco, majestuoso, sereno, con una mirada que parecía cargar historias que solo el cielo conocía. En una esquina del campo, Esteban del Valle empujaba con cariño la silla de su hija. Emilia ya tenía el cabello un poco más largo, lo llevaba recogido con una cinta azul, y su rostro se había transformado. Había alegría en sus mejillas, firmeza en su voz y una luz nueva en sus ojos. «Papá, ¿puedo montar yo sola hoy?», preguntó con ese tono de seguridad que antes no tenía. Esteban la miró, sorprendido. Luego sonrió, como quien descubre algo hermoso sin esperarlo. «Claro que sí, princesa. Hoy tú mandas». Con la ayuda de Clemente y una voluntaria, Emilia subió al lomo de Esperanza. Ya no temblaba, ya no dudaba. Agarró con fuerza la crin del caballo y se enderezó, orgullosa. El animal comenzó a caminar despacio por el sendero de tierra, mientras los demás niños la miraban embobados, como si vieran a una heroína. Uno de los pequeñitos, con lentes grandes y una pierna ortopédica, levantó el brazo y gritó: «Emilia es una jinete valiente». Todos aplaudieron. Emilia se rió fuerte, libre. Esteban la observaba desde la cerca con los ojos llenos de lágrimas. Clemente, parado junto a él, le palmeó el hombro. Nunca la había visto tan feliz. «Ni yo», respondió Esteban con voz entrecortada. «Y pensar que casi arruino todo por no saber amar». El caballo se detuvo junto al viejo jacarandá que había sido plantado hace poco. Sus flores lilas caían como lluvia suave sobre Emilia, que extendió los brazos y miró al cielo. «Gracias, Dios», susurró ella. «Gracias por no rendirte conmigo». Y en ese mismo instante, Esperanza levantó la cabeza y relinchó fuerte. Fue un sonido limpio, redondo, poderoso, como un canto, como una oración respondida, como si dijera: «Aquí estoy y aquí me quedo». Los niños se acercaron uno a uno, acariciando al caballo, rodeando a Emilia. No había príncipes ni castillos, pero todos sabían que ese lugar tenía más magia que cualquier cuento. Y en medio de risas, pasos suaves, hojas al viento y corazones restaurados, el milagro seguía cabalgando. Porque en San Mateo de la Cumbre todos aprendieron algo que nunca olvidarían. A veces Dios no baja del cielo, llega galopando. Y si tienes el corazón abierto, puedes escucharlo en el sonido de un relincho lleno de amor. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si llegó hasta lo más profundo de tu corazón, es porque necesitabas escucharla hoy. Y ahora dime,
¿Alguna vez has sentido que los animales entienden más tu dolor que las personas? ¿Crees que el amor verdadero puede llegar de donde menos lo esperas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué sentiste con esta historia. Y si tú también crees que los milagros existen, que la fe y el amor aún pueden cambiar el mundo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque vienen muchas más historias que sanan, que inspiran y que te recordarán lo valioso que es tener un corazón despierto. Nos vemos en el próximo video y nunca lo olvides. Dios siempre tiene formas sorprendentes de mostrarnos que no estamos solos.